La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Esto es Territorio Stranger. Bienvenidos amigos a Territorio Extraño. Mi nombre es Arthur Gordon Pym. Nací en Nantucket, donde mi padre era un respetable comerciante, proveedor de la marina. Mi abuelo, abogado de profesión, contaba con numerosa y distinguida clientela. Afortunado en todas sus empresas, realizó varias especulaciones felices sobre los fondos del Edgarton New Bank en el momento de su creación. Por estos y otros medios llegó a reunir una fortuna bastante apreciable. No existía en el mundo persona que pudiera disputarme su acendrado cariño. Por eso creía yo firmemente que a su muerte heredaría yo la mayor parte de sus bienes. Cuando cumplí los 6 años me hizo ingresar en el colegio del anciano Mr. Ricketts, un hombre excelente, manco, de originalidades tan extrañas que le han hecho popular en Nueva Bedford. A los 16 años abandoné su colegio para ingresar en la academia de Mr. E. Ronald, situada en la montaña. Allí me hice íntimo amigo del hijo de Mr. Barnum, capitán de la marina mercante, que viajaba de ordinario por la casa Lloyd y Brandenburg. Mr. Barnum es también muy conocido en Nueva Bedford, y me consta que tiene numerosos parientes en Edgarton. Augusto, que así se llama su hijo, tenía unos 2 años más que yo. Había realizado con su padre un viaje en el ballenero John Donaldson, y me hablaba sin cesar de sus aventuras en el Océano Pacífico del Sur. Desmontando a Poe. Un artículo de Alberto de Prado para el Yunque de Festo. El mejor escriba echa un borrón, y el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Errar es una cualidad intrínseca al ser humano que tropezará 2 veces en la misma piedra, o más, siempre que tenga la oportunidad. No es extraño, por tanto, que incluso los mejores escritores puedan cometer algunos errores al escribir sus obras. Pongamos por caso a un autor de talla inconmensurable, como Edgar Allan Poe. Poeta, padre del cuento moderno, creador del género policial, pionero de la ciencia ficción e indiscutible maestro del terror. Pero a pesar de su estatura, Poe luchaba por mantenerse a flote en un mar de dificultades económicas. En medio de esta lucha, aceptó un trabajo que le permitiría escapar temporalmente de sus problemas financieros: escribir una historia de aventuras que se convertiría en su única novela completa, la narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Esta historia, que comenzó como una serie de publicaciones por entregas, dato a tener en cuenta, y que luego se publicó como libro en 1838, es un capítulo aparte en la carrera de Poe. Arthur Gordon Pym comienza como un relato de aventuras marineras que gradualmente se desvía hacia lo inusual y lo macabro. Arthur, el protagonista, deja atrás su vida acomodada para enfrentar experiencias horribles y descubrir el lado oscuro del mundo, una historia que marca su transición de la infancia a la madurez. El joven Arthur embarca en el ballenero Grampus,
Y luego en el velero Jane Doe, lo que sigue es una serie de eventos espeluznantes, desde motines hasta naufragios, pasando por episodios de canibalismo y encuentros con tribus indígenas que no son precisamente amigables. Esta mezcla de parodia y humor negro es por su extensión y escritura una obra atípica para Poe, que incluye todos los habituales tropos del género de terror de la época. No faltarán las situaciones misteriosas, las apariciones fantasmales o las maldiciones antiguas. Todas estas figuras estaban entonces acorde al gusto del público norteamericano, y aunque hoy pudieran parecer algo gastadas, no puede considerarse un defecto en sí mismo. Sin embargo, Arthur Gordon Pym no está exento de problemas, y partiendo de una posible falta de planificación, nos encontraremos con la presencia de varias inconsistencias y errores de continuidad. Escuchamos un fragmento de la novela. Nos hallábamos a la sazón en el océano Antártico, inmenso y desolado, a más de 84 grados de latitud sur, en una frágil canoa y sin más provisiones que las 3 tortugas. Teníamos que considerar, además, que el largo invierno polar estaba ya próximo y era preciso decidir qué ruta deberíamos seguir. Teníamos 6 o 7 islas a la vista pertenecientes al mismo grupo, a una distancia de 5 o 6 leguas unas de otras, pero no nos atrevíamos a aventurarnos a ir a ninguna de ellas. Cuando llegamos por el norte, habíamos dejado atrás las regiones más rigurosas de hielo. Por lo tanto, tratar de volver al norte era una locura, sobre todo estando ya tan avanzada la estación. Tan solo un rumbo ofrecía ya alguna esperanza de salvación: navegar hacia el sur, donde había mayores probabilidades de descubrir alguna isla y de que el clima fuese más benigno. Por el momento habíamos encontrado el océano Antártico, al igual que el Ártico, sin violentas tempestades. Pero nuestra canoa, aunque de grandes dimensiones, era muy frágil, pues el casco era el tronco de un gigantesco árbol para nosotros totalmente desconocido. El resto estaba construido con una madera consistente, propia del caso, y esta circunstancia nos hacía sospechar que no era obra de los salvajes, de cuyas garras huíamos. Y en efecto, nuestro prisionero nos confirmó más tarde que había sido construida por los habitantes de un grupo de islas situados al sudoeste. Para salvaguardar nuestra embarcación, era muy poco lo que podíamos hacer. Descubrimos algunas vías de agua en uno de los extremos, y nos las ingeniamos para taponarlas lo mejor que pudimos con trozos de tela de nuestras propias camisetas. A guisa de mástiles, enarbolamos 2 remos y nos sirvieron de velas nuestras camisas. Al ver la vela, nuestro prisionero se turbó de un modo muy particular. No se atrevía ni a tocarla ni a aproximarse a ella. Y cuando tratamos de obligarle a ello, se apoderó de él un temblor nervioso y gritó con todas sus fuerzas: ¡Tekeli Li! ¡Tekeli Li! Errores en la novela de Arthur Gordon Pym. Hay varios términos en la novela que no concuerdan en la geografía y la topografía de los lugares que visita la tripulación del Grampus. ¿Se debe a una limitada investigación inicial o son cambios premeditados para ajustarse a la trama? Igualmente, a veces se usan nombres diferentes para el mismo personaje, cuya descripción física o de personalidad además pueden cambiar repentinamente sin una explicación clara. La secuencia de los eventos a veces tampoco parece seguir un orden lógico.
y, como si fuera poco, la duración de ciertos acontecimientos es confusa. Todo esto proporciona un aire de extrañeza a la historia que puede dificultar el seguimiento de la narración. Pero ojo, que aquí no acaban las inconsistencias cometidas por Poe. El perro Tiger aparece y desaparece de la trama sin mucha explicación. Otro punto intrigante tiene que ver con la presencia de un papel aparentemente en blanco que después resulta ser una carta falsificada. También se relata el testimonio que el personaje de Augustus da a Arthur muchos años después, aunque hay un problemilla. En la historia se dice que Augustus muere unos días más tarde. Uno de los principales errores de continuidad aparecen en la misma estructura de la narración. La historia está contada en primera persona por Arthur Gordon Pym, que relata sus propias aventuras, pero luego se relatan los hechos en tercera persona, en una especie de bitácora. Por si no fuera poco, Poe se incluye como un personaje complementario más, introduciendo una ambigüedad que nos hace dudar sobre la veracidad de los eventos relatados. La nota introductoria y la nota final, que explican lo sucedido con el protagonista, junto con la afirmación de que la historia es una publicación de eventos reales, crean una confusión sobre si lo que estamos leyendo es ficción o realidad. ¿Descuido o intencionalidad? Se sabe que Edgar Allan Poe era habitualmente meticuloso en la elaboración de sus obras y valoraba mucho la planificación y la estructura. De hecho, solía trabajar en varios borradores y revisaba cada detalle de sus historias para lograr el efecto deseado en el lector. Entonces, ¿cómo es posible que cometiera tantos errores en el relato de las aventuras de Arthur Gordon Pym? Puede que alguno de estos errores fueran fruto de la improvisación, pero hablando de Poe, bien podría tratarse de una intención consciente para incidir en la atmósfera de misterio y desconcierto. Algunos de los errores expuestos serían el resultado de decisiones creativas o experimentaciones narrativas en lugar de simples descuidos. En general, los aspectos ambiguos o inconsistentes en las obras de Poe suelen agregar profundidad y complejidad a sus historias, en lugar de restar valor a su calidad literaria. Influencia. Al parecer, Poe no quedó muy satisfecho del resultado de su novela, de la que llegó a afirmar que era un poco ridícula. Tampoco tuvo el éxito de ventas y crítica deseado, pero acabaría por convertirse en un clásico de la literatura gótica de gran influencia en autores posteriores. En 1897, Julio Verne publica La Esfinge de los Hielos, una continuación directa a las aventuras de Arthur Gordon Pym, en la que los protagonistas dan veracidad al relato narrado por Poe y organizan una expedición al Polo Sur en busca del desaparecido Pym. La novela de Verne es parte de una trilogía conocida como la Trilogía de la Antártida, que también incluye En las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft, que puede interpretarse como una versión extendida del final de la novela de Poe. Aparte de la localización geográfica, la conexión se realiza a través de referencias y citas de Lovecraft a la novela de Poe, de la que toma elementos como el Shoggoth sin forma o el sonido Tekeli-Li. Además, ambas obras comparten temas de exploración, supervivencia en entornos extremos y la presencia de lo sobrenatural. Escuchamos un fragmento de En las montañas de la locura. Lo que nos hizo volver la vista atrás fue el instinto primitivo que impulsa al perseguidor a investigar la naturaleza y rumbo del cazador. O tal vez un instinto automático de responder a una pregunta subconsciente programada por uno de nuestros sentidos. En medio de nuestra huida, con todas nuestras facultades centradas en el problema de cómo huir, no nos encontrábamos en condiciones de analizar ni observar los detalles. Pero aún así,
Las células latentes del cerebro debieron asombrarse ante el mensaje que les transmitía nuestro olfato. Más tarde entendimos en qué consistía ese mensaje, que nuestra huida de la capa de viscosidad apestosa que cubría aquellos obstáculos acéfalos y la paralela aproximación del ser que nos perseguía no había supuesto un cambio de hedores como por lógica cabía esperar. Junto a los que yacían en tierra había predominado aquella fetidez inexplicable y nueva, pero ahora ésta debía haber dado paso al hedor anónimo asociado con los otros seres. Tal sustitución no había tenido lugar. Por el contrario, la nueva fetidez era ahora menos soportable por estar casi sin diluir, y con cada segundo que pasaba se hacía más insensible y ponzoñosa. Así pues, volvimos la vista atrás al parecer al mismo tiempo, aunque sin duda el incipiente movimiento del uno provocó el del otro, y al hacerlo, apuntamos con la luz de las linternas la neblina, entonces más sutil, guiados por el ansia originaria de ver todo lo posible, o por el deseo, aunque menos primitivo, pero igualmente inconsciente, de deslumbrar a nuestro perseguidor antes de apagar las linternas y escabullirnos entre los pingüinos del laberinto que se abría ante nosotros. Qué desventurada acción. Ni el mismo Orfeo, ni la esposa de Lot pagaron mucho más cara una mirada atrás. Y de nuevo oímos aquellas terroríficas notas de gaita que recorrían una extensa escala. ¡Tekeli Li! ¡Tekeli Li! Errores en otras obras. El Resplandor de Stephen King, publicada en 1977, es una de sus novelas de terror contemporáneo mejor valoradas. La mítica película dirigida por Stanley Kubrick contribuyó a magnificar su éxito, por mucho que renegara el tío Stephen de la adaptación. Sin embargo, también presenta algunos defectos de composición y errores de continuidad, como la ubicación de ciertas habitaciones del Overlook Hotel, que parece cambiar a lo largo de la novela, y partes de la trama que parecen desviarse del tema principal o que no se desarrollan de manera coherente. En La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft hay detalles sobre la cronología de los eventos y la geografía que no siempre son coherentes. La secuencia de los hechos que llevan al descubrimiento del bajorrelieve de arcilla y los sueños perturbadores de los personajes parecen no coincidir. La fiabilidad del narrador también es algo cuestionable. Podría haber sido engañado o que hubiera interpretado mal la información recibida. ¿Es un descuido o buscaba Lovecraft dejar la duda abierta para aumentar el misterio del relato? Carmilla, de Sheriff Le Fanu, es un importantísimo precedente a Drácula en la literatura sobre vampiros. Sin embargo, hay algunos errores en la novela, como el variable comportamiento de algunos personajes ante la presencia de Carmilla o sobre los pasos que llevan a la revelación de su verdadera naturaleza, que pueden resultar confusos. Además, el tiempo transcurrido entre determinados sucesos no queda claro, dificultando el seguimiento de la narración. El Frankenstein de Mary Shelley, pese a ser un clásico inmortal, tampoco se libra de algunos defectos. Por ejemplo, la rapidez y la falta de explicación del proceso con la que Víctor crea a su criatura resta realismo a la novela, incluso dentro del contexto de la ciencia ficción de la época. Por otra parte, el cambio de comportamiento de Víctor hacia la criatura es demasiado brusco y poco justificado. Y hablando de la criatura, Mary Shelley no nos da una descripción cambiante de su aspecto. Quizá por eso la imagen del personaje que casi todos tenemos en mente es la de Karloff, en la película de 1931.
Y para terminar este capítulo, escuchamos un fragmento de la novela. En una sombría noche de noviembre vi premiados mis desvelos con una ansiedad que era casi agonía. Dispuse a mi alrededor los instrumentos que me permitieron comunicar una chispa vital a aquella cosa muerta yaciente a mis pies. Era ya la 1 de la mañana. La lluvia tableteaba melancólica sobre los cristales y mi candil estaba casi consumido cuando, a su débil resplandor, vi abrirse los ojos amarillentos de mi obra. Inspiró profundamente y un estremecimiento le agitó de la cabeza a las extremidades inferiores. ¿Cómo podía describir mis emociones ante aquel desgraciado resultado? ¿Cómo presentar la obra a la que había dado forma con tantos sacrificios? Sus miembros eran proporcionados y yo había elegido sus facciones para que fuesen hermosas. ¡Hermosas! ¡Dios santo! Su piel amarillenta apenas tapaba la red de músculos y arterias. Su cabello era grasiento, negro y ondulado, y sus dientes de una blancura marfileña. Pero todas esas cualidades no hacían más que aumentar el contraste con sus ojos clarísimos, casi incoloros, su tez arrugada y sus labios estrechos y negros de una fealdad impresionantes. Los cambios de la vida no son tan volubles como los sentimientos de la naturaleza humana. Había trabajado intensamente durante casi 2 años, con el fin de infundir vida a un cuerpo inanimado, privándome para ello de descanso y de salud. Había deseado con un ardor superior a toda moderación, y entonces, terminada mi labor, se desvanecía la belleza de mi sueño, y el corazón se me llenaba de horror y repugnancia. Incapaz de soportar la presencia del ser creado, huí del laboratorio y estuve durante un tiempo recorriendo mi dormitorio, imposibilitado de sosegarme y dormir. Por último, el cansancio pudo más que el nerviosismo que me dominaba y me dejé caer en la cama sin desvestirme, tratando de encontrar unos instantes de olvido. Fue en vano. Dormí, es verdad, pero mi sueño se vio turbado por las más terribles pesadillas. Creí ver a Elizabeth caminando por las calles rebosante de salud. Encantado y sorprendido le di un abrazo, pero al estampar el primer beso en sus labios, vi que estos se ponían mortalmente lívidos, que sus rasgos parecían cambiar, dándome la impresión de tener entre mis brazos el cadáver de mi madre. El cuerpo quedó cubierto por una mortaja y vi los gusanos arrastrándose por entre los pliegues. Desperté sobresaltado y lleno de terror, cubierta la frente de un sudor frío, temblando de pies a cabeza, y entonces vi, a la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba entre las persianas, a aquel desventurado, a aquel monstruo creado por mí. Mantenía corrida la cortina de la cama y sus ojos, si puede llamarse ojos a aquello, estaban fijos en mí.
Esto es Extrañer. Territorio Extrañer.